Seguimos en el magazine de Biosfera Televisión. Mañana en la Casa de Saramago tenemos un acto, la verdad que si pueden, es gratuito, no se lo pierdan. Vamos a hablar de un homenaje a la Revolución de los Claveles del 25 de abril, una revolución en la que Saramago también fue uno de los protagonistas. Además se va a hablar de literatura, de teatro y de memoria, que ahora mismo con la memoria histórica yo creo que es muy importante no olvidar estos hechos tan importantes. Tenemos con nosotros a María del Río, de A Casa Saramago, y de nuestra casa también, porque viene continuamente por aquí, de todas esas actividades que ustedes organizan ya casi todos los meses, todos los meses. Y después a dos de las protagonistas de mañana, Asunción, que tú vas a presentar un libro de teatro de Saramago, sí. Un libro, y después a Teresa Cabanna, que tú eres actriz y vas a representar una obra y un monólogo de ese famoso discurso del Nobel de Saramago. Bueno, cuéntanos, María, porque tú nos vas a contar un poquito y después te vas a ir porque tienes otras cosas, pero me vas a dejar estas dos excelentes invitadas que vamos a hablar un poquito más. Para aquellos que no lo sepan, mañana a partir de las 18:30. Gratuita, pero hay que llegar para coger sitio, porque Sí. es en la biblioteca, ¿no? Es en la biblioteca y son 3 actos. Lo digo para facilitar también que hay gente que igual no puede incorporarse a las 6:30, pero puede venir más tarde. Bueno, un acto que es la obra de teatro empieza a las 6:30. Contar con los dedos, ¿no? Contar con los dedos. Y ahí ella ahora va a desarrollar un poco más de qué va, me parece súper interesante. Y además quiero explicar que el 25 de abril es una fecha, y el mes de abril, donde la Casa Museo José Saramago la va a dedicar al teatro. Ya lo hicimos el año pasado con La Noche, que fue un auténtico éxito, y con otros temas de Saramago, que vinieron también actores y actrices de Portugal. Que la noche además se desarrolla en esa noche famosa. La noche del 25 de abril, sí. que también habla Asunción Muñoz, y así empieza su libro, que trata cinco obras diferentes. Y la noche nos parece muy importante porque tiene que ver con eso que estamos cuestionando también en este momento, que es el poder y la manipulación de los medios de comunicación. Bueno, que aunque no lo sepan, que el Saramago es premio Nobel, pero fue periodista. Claro. Fue periodista, así que también por lo que nos toca a nosotros, así que él trabajaba de periodista esa noche además. Trabajaba, y se trata también de defender en un momento tan difícil como el que estamos viviendo los derechos humanos por encima de todo, la democracia por encima de todo. ¿Por qué nos gusta el 25 de abril y por qué queremos conmemorar ese 25 de abril en Portugal 1974? Porque fue una revolución pacífica, sin una sola gota de sangre, donde el ejército se pone de parte del pueblo frente a la dictadura. Es un acto tan bonito, hay una imagen que sí, yo creo que todos una de tenemos en la tantas imágenes cabeza, por ahí, que es un clavel rojo en un fusil. O sea, en este momento que estamos en contra de la guerra, de la industria armamentística, que, como decía Saramago, si hay fábricas de armas, hay que fabricar guerras para venderlas. Por tanto, quienes estamos en contra de todo eso, con lo que está pasando en este momento en Líbano, en Palestina, que no nos vamos a olvidar que sigue habiendo muertos cada día, que es un genocidio y que estamos dejando que se muera de hambre, nos parece tan importante recuperar la voz de Saramago, su denuncia y sobre todo la defensa de la democracia y la defensa de la paz. El acto, después de la presentación del libro, a las 7:30 la presentación del libro de Asunción Muñoz, y a las 7:30 el monólogo sobre ese texto, ¿no? Perdón, a las 8:30, sí. A las 8:30 el monólogo, que son 10 minutos, sobre basado en el discurso del Nobel de Saramago. Y terminamos, para la gente que sienta la importancia de este día, invitando a todo el público a participar, a cantar el Gran de la Vila Morena, que lo haremos en compañía de la presencia de José Saramago, de aquel día que extraoficialmente se inauguró. Hay que levantar el brazo ahí, ¿no? Sí, y vamos, es un canto de paz, es un canto en defensa de la democracia, y nos parece que en este tiempo más que nunca hay que estar, hay que unirse en eso que tenemos todos en común, o la mayor parte de la población, si no todo, porque ahí están los Netanyahu y los Trump y los Putin, pero sí la mayor parte de la población, que es la defensa de la paz. Yo creo que toca, más allá de las diferencias que tengamos, defender la democracia, defender los derechos humanos y defender la paz. Y en eso estamos siempre con la cultura y con José Saramago. Que por cierto estamos en el mes del libro también, que tú vienes de la Bienal del Libro de Bahía, una auténtica en Brasil. maravilla. Es decir, que llevas unos días que todavía no sabes si es de día, de noche, ¿no? Estás ahí
en ese tiempo, ¿no? Y que participó entonces en la Fundación Saramago, ¿no? Ha participado Pilar del Río en la presentación del libro y gente de la Fundación, y después, bueno, ha sido un intercambio también con la literatura portuguesa. Hemos tenido el placer de estar con la hija de Jorge Amado mucho tiempo y compartiendo muchas experiencias con ella. Jorge Amado, José Saramago, grandes humanistas comprometidos con la justicia social, con los derechos humanos, y da mucha alegría esa escritura comprometida, y además ese país que, a pesar de los pesares, lucha desde la alegría por un mundo más justo. Le ha plantado cara a Trump también, ¿eh? Le ha plantado cara. Sí. Sí, que de los poquitos. Tenemos a Lula ahí, que es un buen presidente, que tuvo que defenderse, porque hasta estuvo en la cárcel por mentiras, lo que es el lawfare, las invenciones para ir contra la gente que defiende los valores y la democracia. Cuidado con esto, o sea, en la cárcel, pero ahora es el presidente de Brasil y ahí está haciendo un trabajo súper importante. Bueno, María, decía que tienes muchísimas cosas que hacer porque hay que seguir preparando lo de mañana, estás ahí todavía entre Brasil y España, así que ya te esperamos otro día por aquí, pero ahora me quedo con tus dos invitadas, ¿vale? Así estupendo. que, bueno, decía Asunción, la obra de teatro de Saramago. Bueno, voy a empezar contigo porque empezamos primero con el monólogo, ¿no? No, con la obra de teatro, primero perdona. La obra de teatro. Venga, cuéntanos un poquito Contratiempo, que es la compañía, La ¿no? compañía es Contratiempo, que en realidad se trata de mi pareja y yo, hablando de, pues, de nosotros. Al final es una obra que habla de, pues, de la memoria, de la pareja, del tiempo compartido, de libros, de tantas cosas así, pues muy personales, pero que encadena muy bien con el sentimiento. Entonces, cuando María nos invitó a hacer el monólogo, que en un acto de fe que no sé de dónde ha salido, pensamos que esa obrita que teníamos podía encajar muy bien en la celebración del día, y encaja muy bien en una biblioteca y en eso de vivir rodeados de libros, que al final también hay que rescatar la belleza y rescatar, es decir, que van la cultura. a convertir la biblioteca en un pequeño Sí, escenario de como teatro, si ¿no? fuera nuestra casa. Ajá, que no, bueno, ¿quién ha ido? Yo estoy pensando, a ver, digo... No sé, porque todavía tenemos que ahí encajarlo y hacerlo. Pero solo por yo hacerlo siempre digo nuestro. lo mismo, solo por sentarse en esa biblioteca. Claro. Aunque todo el mundo esté callado y no se diga nada, merece la pena ir. Bueno, pues pero y si encima hay una obra de teatro... Sí, que además intentamos que sea con humor, hablando de cosas muy serias, pero de una manera ligera y con algo, un tipo de humor. Claro que ahora hablaremos del teatro de Saramago, pero Saramago tenía un teatro que él decía que él tenía que ser muy social, así que había que reivindicar, ¿no? Sí, sí, o sea, están los valores ahí que nos rodean y que, bueno, pues que hay que recordar y preservar, ¿no? Bueno, ahora hablaremos del monólogo, pero Asunción, presentas el teatro de José Saramago, sí, ¿no? Que a veces la gente piensa que José Saramago es evidentemente premio Nobel de Literatura, pero como que el teatro no tenía mucha importancia. No, el teatro era mucho menos conocido, incluso por mí, que yo llevo estudiando la obra de Saramago, las novelas, 15 años. Y bueno, pues a fondo tengo otra publicación anterior que no llegué a presentar porque la imprimieron en el 2020, en la primavera, y ya no hay que decir más, o sea, aquello. Pero esa es un libro que es el pensamiento de José Saramago, centrado en 3 conceptos: el ser humano, Dios y la sociedad. Y eso es a partir de todas las novelas. Bueno, cuando hablamos de Dios hay que pensar que Saramago era comunista y ateo. Sí, pero era muy respetuoso con los creyentes. Bueno, no le gustaba precisamente que fueran los creyentes los que dejaban mal a la religión. Sí, el fanatismo religioso, que era lo que él estaba, ¿no? Sí, pero vamos, ese no presente siquiera. Hay ejemplares en la casa, me imagino todavía. Y luego, lo que yo misma, al pasar unos años, pues me di cuenta de que efectivamente ni yo conocía las obras de Saramago, de teatro. Son 5 obras, nada más, las que han sido publicadas y representadas. Sí, que es La Noche, ¿no? La Noche, está la de Camoens,
¿qué faré con este libro? Yo lo digo en español. Bueno, ¿qué haré con este libro? No, si yo no sé portugués tampoco. La segunda vida de Francisco La de Asís. segunda vida de Francisco de Asís, no de San Francisco de Asís, luego lo explicaré Francisco esta tarde. de Asís, sí. exacto. Y después En el nombre de Dios. In nomine Dei, en nombre de Dios. Y por último, una especie de mediocomedia, que es el Don Giovanni absoluto. O sea, él ha suelto. Es una revisión del Don Juan, ¿no? Una a revisión su manera, totalmente, ¿no? en plan, bueno, realmente es cómica, muchas de las escenas, porque, bueno, luego lo cuento esta tarde, pues él no creía ni que Don Juan fuera tan malo, ni las demás tan inocentes, Sí. bueno, ya es divertida. Pero vamos, en serio, real, bueno, eso es una idea de él. Las que sí son en serio, son sociales, son las otras. Claro, hablamos de La Noche, que es lo que habíamos hablado, de su experiencia como periodista, ¿no? Sí. Bueno, hay que decir que las 4 obras, sobre todo La Noche y El que farei, son anteriores a sus novelas. O sea, son muy anteriores. La Noche es del 79, El que farei, si no recuerdo mal, porque yo para las fechas es del 80, que fue el año en que se publica Alzado del suelo. O sea, todas las novelas vienen después de las 3, realmente, de las 3 obras de teatro. Claro, porque las novelas, creo que Saramago todas las obras de teatro las hacía porque se las encargaban, ¿no? Sí, sí, él decía que se lo eran por encargo, sí, realmente, bueno, luego lo cuento con detalle esta tarde. Sí, sí, claro. Él lo dice muchas veces, yo no soy un dramaturgo, yo tengo mucho material recogido sobre entrevistas y tal, dice, yo no soy dramaturgo, pero también decía que él no sabía escribir ensayo y que por eso escribía novela. Y resulta que sus novelas son auténticos ensayos, con un mensaje tremendo, ¿no? O sea que sí, no era. Tú creo que tienes un ensayo, ¿no?, sobre Saramago, ¿no? Es un ensayo, es un análisis primero de las novelas en el primer libro y ahora de las... Sí, lo que yo hago no es contar lo que dice, porque ahí está publicado en Alfaguara, además el teatro completo en español, sino mis conclusiones, o sea, las ideas que yo entresaco del pensamiento de Saramago y la intención de esas obras. Que además te apoyas también en muchas de las entrevistas que él hizo hablando de esas obras, ¿no?, para un poco yo analizar. Yo tengo ¿no?, material de entrevistas, de periódicos, bueno, tengo un material tremendo. Ahí estamos viendo el teatro. En el Albéniz fue uno de los teatros que él representó una de sus obras. Es que él aquí representó en España, la Noche en el 1996, que yo ni siquiera, yo soy de Madrid, pero ni siquiera, entonces estaba yo en otra cosa. Y por eso he puesto eso en la portada, ¿no? Porque claro, había problemas con las portadas que te dicen que no tengan copyright y tal, y dije, sí, pues yo vivo en Madrid, yo me voy, hago la foto y ahí está. Porque hay una de las obras que creo que se representó entre, no sé si fueron unas 30.000 personas o algo así. Se representó, yo creo que la que más posiblemente fuera la de Camões. No tengo aquí los datos, yo para las fechas y los números soy muy despistada, pero no, se representaron y aquí en el Albéniz bastante tiempo, bastantes representaciones. Sí. Cuando decíamos la de la segunda vida de Francisco de Asís, pues claro, poner el San delante yo creo que le costaba, ¿no? No, es que es una obra de ficción realmente, o sea, él trae al santo, o sea, ¿qué pasaría? Dice, si el santo, el que fundó la orden, viniera a la actualidad, entonces se encontrara... Bueno, ya hay que dar mucho detalle, ya no lo haré, pues se encuentra con un sitio que no tiene nada que ver con un capítulo de una orden, es una reunión con ordenadores, en fin, una reunión es una crítica al comercio actual, a las empresas actuales. Decías que tú conocías la obra, la novela de Saramago. Cuando entraste dentro del teatro, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Pues realmente que la enorme coherencia del pensamiento de Saramago. Defiende desde el año 79 hasta su muerte las mismas ideas, de una manera o de otra. O sea, está en germen, en las obras de teatro, luego ya daré el dato, están en germen muchas de las ideas que luego va a desarrollar a lo mejor 25 años más tarde en las novelas. O sea, la coherencia es lo que te llama la atención. Se murió con esa coherencia. Sí, decías que después va a haber el monólogo de ese... Si quieren leerlo entero, la verdad que merece la pena leerlo. Está en la página de la Casa de Saramago, ese discurso que leyó en el Premio Nobel de Literatura. Fue en el año, lo tengo por aquí antes que se me olvide, el 7 de diciembre de 1998. ¿no? Tengo la frase que a mí me encanta, siempre lo digo, es la de...
el hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir, y ese era su abuelo, ¿no? Ese es el arranque. Es un fragmento, porque claro, el discurso es muy largo, y lo que pasa es que me he centrado en la parte inicial porque es bellísimo. O sea, no es un hablar de literatura, no es hablar, como si sino que es recordar, y es un reconocimiento a sus abuelos, que bueno, me lo propusieron hacer de manera muy insospechada, y me parece una parte preciosísima, y que bueno, que cada vez que lo haces deslumbra por la sensorialidad que tiene, ¿no? La atmósfera, y es muy bonito. Es muy poquito porque la cabeza ya no me da para aprenderme más, pero efectivamente luego lo lees y es una preciosidad de es que de discurso. recordemos que lo dijo una vez que le entregaban el Premio Nobel de Literatura, que se supone que ahí, y lo que él reivindicaba era la memoria de su abuelo, de esa persona, como tantos, ¿no? De su abuelo y de su abuela. Y de su abuela, sí, no vamos a olvidarnos de Josefa, ¿no? Sí. De Josefa y Jerónimo, Jerónimo y Josefa, los abuelos. Además, en esa aldea, lo tengo, es que no sé pronunciarla bien. Aciñaga. Que creo que uno de los olivos que hay en la Fundación Saramago, en el patio, donde antes de entrar a la biblioteca, ese de los olivos, creo que viene de ahí. Sí. Que viene de ahí, así que... Sí, es que es muy sensorial, habla de plantas, de estrellas, y entonces realmente es un arranque tan bonito, que luego he leído muchísimos, porque la gente se ha dedicado a mandarme discursos de agradecimiento de premios Nobel, y sin duda es muy, es que además muy muy bello. cinematográfica, ¿no? Esas imágenes, te las imaginas, Sí, ¿no? esas Con el imágenes. abuelo, el niño. Y ¿no? habla también de un mundo que posiblemente ya sea desconocido para tanta gente, entonces es recobrar esas raíces, que yo creo que además está en la base de la personalidad de José Saramago, y de esa humildad y de esa entereza y de ese ascetismo que tenía tan impresionante, ¿no? Bueno, pues mira, ahí estamos viendo a Saramago, eso fue en los años 70, y en esa época de Portugal tan importante para, bueno, evidentemente para Portugal, que bueno, que mejor, iba a hablar con María de esto, mejor que nos recordemos lo que ha venido ahora en Portugal y lo que está viniendo en España, ¿no? Que precisamente este tipo de actos es importante para esa memoria, ¿no? Que se intenta sepultar, pero yo creo que no podemos dejar que se olvide. Así que, Asunción, el libro ya veo que está por todos lados, se puede, me imagino que el que quiera también lo podrá conseguir, ¿no? Sí, lo presenté en Madrid el día 9 de este mes de abril, en una librería de filosofía, pero yo soy doctora en filosofía, y la verdad que tuvo mucho éxito, se vendieron bastantes, y estoy muy contenta, fue un acto muy agradable. Yo siempre lo digo, sabes que aquí, no sé si tú lo sabes, en Lanzarote, el Teatro Insular, se hizo una votación popular para ver qué nombre, ¿no? Se le podía poner. Una de las opciones era Saramago, quedó en segundo lugar. Primero quedó un señor que yo creo que un poco también recuerda a su abuelo, ¿no? Era un señor, un salinero, que escribía poesía, ¿no? Y al final se le puso el nombre del salinero. Saramago quedó en segundo lugar, que para mí, yo siempre lo he dicho, debería haber sido José Saramago, pero bueno, se eligió esa opción del salinero, ¿no? De esas personas también que apenas aprendieron a escribir y a leer, pero que eran cultos, ¿no? Así que, nada, pues ya saben algo más también de Lanzarote. Muchas gracias a las dos, y a todos ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos, mañana, si quieren, a partir de las 6:30 en la Casa Saramago, ese reconocimiento, ese homenaje al espíritu de la Revolución de los Claveles. Les esperamos el próximo lunes, que pasen un buen fin de semana, y eso sí, les esperamos aquí el lunes para seguir contándoles pues nuevas historias.